de Dios. Cuando Dios pensó en el matrimonio, yo lo puedo ver así y a través de toda la palabra. Cuando Dios piensa en el matrimonio, Dios piensa en la felicidad del hombre. Dios piensa en el bienestar del ser humano. Dios piensa en la salud mental, en la salud física. No solamente, hermano, en una vida de compromiso, ¿verdad? Porque cuando nosotros, especialmente los hispanos, ¿verdad?, pensamos en el matrimonio, antes de pensar en la felicidad, pensamos en lo que me voy a meter, en el compromiso. No estamos pensando en la vida que vamos a llevar de compañerismo, sino que estamos pensando en que hubiese sido mejor tener esta relación, pero sin el compromiso. Sin embargo, cuando uno explora la mente de Dios, hasta donde uno puede explorarla, ¿verdad? Porque realmente la mente del Altísimo es inescrutable, es insondiable, pero cuando me atrevo a decir explorarla en lo que está escrito, ¿verdad? En lo que es evidente, en lo que no cuesta entender, yo creo que es posible llegar a entender, hermanos, que Dios lo que quiere es una familia, un hombre y una mujer con hijos, que vivan, hermano, una vida que sea estable, ¿verdad? Que deje de ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino que mantenga un estándar de vida y que mantenga una ecuanimidad. Yo creo que ese es el deseo más grande del Dios Todopoderoso. Y que dentro de lo estable, dentro de lo que pudiésemos llamar estable, hayan, hermano, elementos que puedan venir a ser complemento a nuestra vida para poder tener, oiga esto, satisfacción, para poder tener llenura, como cuando tenemos hambre, ¿verdad? Como cuando tenemos hambre y comemos, quedamos satisfechos. Y aunque a usted le quieran dar por otro lado, ¿verdad? Pasó ayer en una gran, ¿cómo se llama? Carne asada que tuvimos, ¿verdad? Llegó un momento, hermano, que yo bromeaba a los hermanos ya que se iban, ¿verdad? Bromía a Griselda, bromía a Carlito, bromía a Samuel, porque me decían, ya me voy, pastor, ¿verdad? Y entonces, y nos habían invitado una familia por allá, y entonces, pero cuando ellos se despedían les decía, ya se van, sí, ¿por qué tan temprano? No, es que ya nos vamos, ¿y a dónde van a ir a comer? Les decían, no, pastor, ni pensar es bueno, ¿verdad? Porque, hermano, cuando uno tiene satisfacción en la vida, por más bueno que resulte otra cosa, hermano, uno tiene satisfacción, ya no hay espacio, hermano, que sea necesario llenar. Y cuando nosotros tenemos esa satisfacción en el hogar, no queremos estar en otro lado, más que al lado de nuestra esposa, más que al lado de nuestro esposo, más que al lado de nuestros hijos, porque ese es el deseo de Dios para nuestra familia, que nosotros tengamos, hermanos, una satisfacción, que tengamos estabilidad en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Por más que le ofrezcan deporte, por más que le ofrezcan otras distracciones, hermano, no, uno quiere estar ahí, ¿verdad? Uno quiere estar, hermano, en donde debe de estar. Definitivamente creo, hermanos, que ese es el deseo de Dios. Y por eso, hermano, la base primordial dentro de la familia es Dios. Ahora, imagínese usted, ¿por qué cree usted que la Escritura dice que el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Voy a dejar que usted participe. Amarás al Señor tu Dios con poquito de fuerza, ¿verdad? ¿Y con cuánto de tu mente? Qué bueno que lo sabemos. ¿Y con todo tú? O sea que ahí está incluido nuestra devoción, está incluido nuestro intelecto y están incluidas nuestras emociones. Y la base para una familia estable es Dios. Porque de lo contrario vamos a ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y aún, mi hermano, mire, yo le voy a saber decir algo, aún porque estamos hablando de una base nada más, de una. Porque hay muchas, pero no puedo yo abarcar todo, hermano. Entonces decidí empezar por donde debo empezar.
Y aún teniendo a Dios como base en nuestro corazón, a causa de no tener bien cimentada otras bases que son elementales dentro de la familia, a veces la misma vida se nos vuelve inestable también. Porque alguien podrá decir en esta tarde, y es valedero, no, pero mire, yo he puesto a Dios como primer lugar. Entonces, si el requisito número 1 está bien ubicado, entonces habría que ver qué otra situación está pasando. Pero sé que hay gente, hermano, que me está oyendo aquí. Sé que hay gente que me va a escuchar a través del video, que ha puesto a Dios en segundo y en tercer lugar. Recuerdo de una persona que conocía de Dios, le digo porque uno recoge opiniones, pero recuerdo una persona que conocía de Dios y me decía, mire, para mí lo primero es mi estudio, segundo es mi familia y tercero es Dios. Oiga, y me estaba hablando con una tremenda autoridad, como que quería que yo le dijera amén, hermano, ¿verdad? Entonces yo en ese momento me tuve que poner, hermano, las vestiduras pastorales, ¿verdad? Y de tener que decirle, tú estás mal, de acuerdo a la palabra de Dios, porque amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese es un principio, hermano, que aunque nosotros somos creyentes, aunque somos cristianos, aunque, hermano, venimos a una iglesia, muchas veces solamente tenemos el conocimiento, pero no tenemos la fe en la práctica. No estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de servir, estoy hablando de tener a Dios en primer lugar. Estoy hablando de tener a Dios aún, hermano, arriba de nuestra familia. ¿Sabe cuál es el problema? Porque uno lucha tanto por la familia, pero la familia que uno tanto luchó, de una u otra manera se pierde. Ya lo va a ver usted en el capítulo, y es un capítulo que analizamos el año pasado. Hermano, ese mensaje ya lo predicó, sí, qué bueno que lo estoy volviendo a predicar. El apóstol Pablo decía, porque para mí no me es difícil volveros a escribiros las mismas cosas, porque para vosotros es bueno. Pero oiga cómo va el libro de los Salmos y lo que dice: si Jehová no edificare la casa, y llámese la casa, llámese un negocio, llámese la familia, llámese la iglesia, llámese cualquier cosa que uno emprenda, si el Señor no es el centro de cualquier cosa que nosotros emprendamos, aún tus estudios, si Dios no es el centro de tu vida, con relación a tu vida de estudio, hermano, tú vas a tener un título, pero solo es eso lo que vas a tener. Tú vas a poder tener una carrera, pero solo es eso lo que vas a poder tener. Que cuánta gente, hermano, sale graduada, hermano, pero eso es todo lo que tiene, es una graduación, es un título. Pero qué triste, hermano, que con ese título no se puede avanzar. Porque no se trata, hermano, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si le va a dar palmas, déselas. Gloria a Dios. Y dice, si Jehová no edificare la casa, entonces no dice la Escritura, los que no edifican no llegan a nada. No, sino que dice, si el Señor no está en medio del negocio, en vano trabajan los que están edificando. ¿Cuánta gente, hermano, no vive así, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando? Y cuando tienen una gran, hermano, un gran imperio, le pasa que se encuentra solo con su imperio. No tiene hijos, no tiene amigos, no tiene nada. Aquí hay gente que trabaja en Beverly Hills, en Beverly Glen, y pueden ser testigos, mejores testigos de lo que estoy diciendo. Un perro compran porque no tienen nadie que les haga compañía. Un gato tienen, un canario, un perico, porque no tienen nadie que les haga compañía. El problema no es trabajar, el problema es saber si Dios está trabajando conmigo.
Si el Señor es el que está, Él es mi ayudador. Si el Señor es el que me está guiando mis pasos, porque dice, en vano trabajan los que lo edifican. Yo quiero saber si yo estoy edificando bien mi casa. Si yo ya invité a Jesús a ser parte de mi construcción. Uno no llega a ningún lado por casualidad. Uno no llega, es más fácil que uno va a terminar perdido que llegar a un lugar que uno quiere llegar por casualidad. Nadie llega por casualidad a ningún lado. Nadie llega. Ni aunque lo tiren en paracaídas cerca del lugar, tiene que saber cómo maniobrar eso para que el viento no lo lleve. No, ni aunque lo dejen caer, no va a llegar. Me llamaba la atención esto porque hay un pasaje en el libro de Mateo que ya lo voy a llevar ahí, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántos de nosotros cuidamos de nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, los cuidamos, verdad? Como nuestro gran tesoro, pero tú lo estás cuidando con tus fuerzas, tú lo estás cuidando con tus habilidades, tú lo estás cuidando con tu protección. Pero cuántas veces nosotros hemos declarado, hermano, aún cuando nuestros hijos duermen, Señor, sé tú el guardador, porque yo también me voy a ir a dormir, Señor, y no sé qué va a pasar. Hace algunos días, alguien me comentaba y me decía, siempre oramos por nuestra hija, pero ese día no sé qué pasó y nuestra hija tenía un sueño, me decía, no podía conciliar el sueño, estaba como batallando, estaba peleando, hermano. Mire, si Satanás sabe por dónde nos puede hacer la guerra, es también con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, cuidamos? Pero va a llegar un momento en que ya no se puede cuidar. Es ahí cuando van a la escuela, cuando se empiezan a juntar con otros niños. Es ahí cuando van, hermano, y están creciendo. Y es un proceso que uno no puede parar. Y cuando van al kinder, como que más o menos uno está confiado porque hay una relación de niños. Pero cuando van a pasar al tercer grado, ¿verdad? Y pasan al sexto grado y llegan a junior high, hermano, ya los papás empiezan como a afligirse porque dice, voy a mandar a mi hijo. Yo no sé si, mire, hermano, ya a la edad de 10 años, 12 años, ya hay niños que consumen drogas en las escuelas. Ya hay niños que consumen pornografía en las escuelas. Usted va a ver niños, hermano, de 9, 10 años con sus teléfonos, smartphones ya en sus manos, manipulando, hermano, ciertas cosas, hermanos, que solo los adultos se les permitirían manipular. Información, no estoy hablando, hermanos, de imágenes, estoy hablando de información que ellos podrían tener. Sin embargo, llega un cuido en donde no solamente nosotros podemos tener. Pero si el Señor es el vigilante de nuestra casa, dice la Biblia que Él no se duerme, Él no va a dejar que nuestro pie resbale. Alguien puede darle palmas al Señor, porque Él es tu guardador, a tu mano derecha, Él es tu guardador. Él no te va a dejar, ni a ti, ni a tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando es el Señor nuestro hacedor, cuando es el Señor nuestro protector, Él va a cuidar cuando tú ya no puedas cuidar. Pero qué difícil, hermano, es trabajar por los hijos, cuidar por los hijos, hermano, y darles todo lo que necesitan, darles una computadora, darles el mejor traje, darles la mejor diversión, darles lo mejor de la comida, darles todo, hermano, la mejor protección. Hay gente que tiene 4 y 5 y 10 cámaras, tiene todo el edificio rodeado, hermano, pero un momento llega en donde el hijo se perdió. Por más cámara que le puso, por más video vigilante que le pongan, aunque le pongan guardaespaldas, aunque usted vaya y recoja a su hijo ya grande a la escuela, llega un momento en que solo Jehová es su guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. La Biblia dice, si Jehová no vigila, en vano que le pongamos vigilantes. Si Jehová no vigila nuestra vida familiar, hermano, tarde que temprano va a sufrir un asalto nuestra vida. Y es ahí donde los padres vienen llorando con el pastor, lloran con los padres y dicen, mira, mi hija 12 años, 14 años, y mira con lo que salió, y usted sabe de lo que le estoy hablando.
Allí donde el muchacho de 12 años, de antes, 11, 12 años, le contaba del hijo del pastor de El Salvador, ¿verdad? El pastor es un hombre de Dios, hermano, y él tiene un colegio en su, ¿cómo se llama? En su iglesia, ¿verdad? Tiene un colegio seglar. Entonces nadie le decía nada al niño porque él se salía a jugar, ¿verdad? A las horas de clases. Entonces hubo alguien que le dijo al pastor, mire, tenemos un problema. Y dijo, ¿cuál es el problema? ¿A quién vamos a expulsar? No sé si le vamos a expulsarle porque es su hijo. Dijo el pastor, ¿cómo que mi hijo? Sí, él se saca la camisa y dice que es de la Mara. El hijo del pastor. Y le dijo el padre, de verdad, no, le dijo, aunque sea mi hijo, agárrenlo del pelo, dijo, ¿verdad? Y metan lo que estudie, es ingrato. Y un día dijo el pastor, voy a ir a ver dónde encuentro a fulanito, dijo, y él lo viene encontrando, de cholo, con la camisa de fuera. Y le dijo, ¿vos qué venís? ¿Qué andas haciendo? Le dijo. No, le dijo, es que hoy yo soy de la Mara. Le dijo, sos de la Mara, le dijo. Se sacó el cincho, lo llevó al baño, como sos de la Mara, yo te voy a brincar primero, le dijo. ¡Ey, se le sabe! Y te volvés a salir, te vuelvo a dar más duro, le dijo. Qué bueno que Dios puso un espíritu en este hombre, ¿verdad? Pero hay momentos, hermano, en donde ya el cincho ya no es remedio. Porque hay un tiempo de eso, y de eso vamos a hablar en los diferentes sermones que vienen para los hijos. Hay un momento, hermano, en que el muchacho solo le hace así, vaya, pégueme, le dice a uno. Y el palo se le quiebra a la señora o al señor, ¿verdad? Y le dice, y solo eso me va a hacer, le dice. Pero si desde pequeñito, hermano, has puesto a Jehová para que cuide a tu hijo, hermano, tú vas a ver mejores días con tus hijos. Vas a ver hijos, vas a ver hijas que van a honrar tu vida como padre, como madre. Porque has puesto la base elemental para el cuidado y el criado de nuestros hijos. De lo contrario, hermano, si trabajamos y cuidamos, la Biblia dice que tarde que temprano todo eso se nos va a venir a pique. No importa cuánto tú trabajes, no importa cuánto tú te afanes, solo a uno le queda el dinero, le queda la gran casa, le queda todos se van de algún momento. Qué bueno cuando los hijos se van, ¿verdad? ¿Alguien dice amén? Cuando se van en paz, cuando se van en bendición, qué bueno que se van, ¿verdad? Le dice uno al hijo, qué bueno hijo, ya compraste tu casa, ya tenés muebles, tenés dinero, tenés un buen carro, vaya hijo, vaya y honre a Dios con los bienes que Dios le ha dado. Pero cuando un hijo se ve en rebeldía, hermano, que ya me voy, y usted sabe los dramas, hermanos, que se viven, ¿verdad? Que sí, que sos un viejo. Bueno, cuando le dicen viejo a uno, hermano, ya, de ahí para allá es otra historia. ¿Por qué no le decimos, Señor, sé tú mi guardador de mi familia? Sé tú mi guardador de mi esposa, de mi esposo. Sé tú el guardador de mis hijos. No necesito pagar, hermano, ninguna compañía de seguridad. Dice, es por demás que os levantéis de madrugada. ¿Cuántos madrugan a trabajar? Madruga y llega tarde. Y llega cansado. No quiere hablar con nadie. Le duele hasta el pelo, le duele. Ahí está en el libro de los Salmos. Pareciera que este salmo lo escribió ayer David. Pareciera ser, hermano, que el libro de los libros no pasa el tiempo. Uno, especialmente en este país, ¿verdad? Madruga, hermano, a las 6 de la mañana ya va con el pelo parado uno, hermano. Yo he visto gente hasta lavándose los dientes y manejando porque no le alcanzó el tiempo. Allá van mujeres maquillándose, peinándose, porque el afán de la vida, hermano, fue tan grande. ¿No le ha pasado eso a usted? Y dice la Biblia, es que no se trata de cuánto trabajamos, sino en lo que consiste es en la bendición que hay en nuestro trabajo. Dice, es por demás que os levantéis de madrugada y vayáis de noche a reposar. Porque lo más triste, hermanos, es uno salir del trabajo pensando que vaya a descansar y lo menos que tiene es descanso. ¿Cuántos nos hemos levantado, hermano? Hubiese
preferido no dormir, hubiésemos preferido no llegar a la cama, porque vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Pone la televisión, no hay ningún programa que le sustente, porque no se trata de eso. Se trata de un misterio, que Dios no está en el asunto. Y después van del médico y le dicen, miren, no puedo dormir. A los que no pueden dormir lo que necesitan es poner a Dios por delante de tu vida. Poner a Dios y decirle, Señor, necesito que tú controles mi tiempo. Sé tú el hacedor de mi tiempo. Mire lo que dice, es por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Estoy en el Salmo 27:2. Y que comáis pan de dolores. ¿Qué es comer pan de dolores? Trabaja, trabaja y trabaja. Y para lo que trabaja todavía no le alcanza. Eso es comer pan de dolores. Comer pan de dolores es esto, quiero esto, lo voy a comprar, pero lo compré y cuando se lo está comiendo dice, por haber comprado esto ya no voy a poder comer aquello. Eso es comer pan de dolores. Cuando le dicen, uno dice, voy a Olive Garden, dice, porque tengo un gran deseo, ¿verdad? De alguna exquisitez de ahí, al Red Lobster, hermano, y uno dice, y cuando le llegan el bill, hermano, con $100, Dios mío, dice, ¿qué pedís? Si tú no traías oro. Y todavía, y hoy en los restaurantes de un solo le sacan el tip. Y no hay que darlo, ¿verdad? Ahí de un solo se lo cobran. Dios mío, dice uno ya. Y yo ya no pude comprar la leche, comiendo pan de dolores. Madrugando, atardeciendo y todavía no puedo comer a gusto. Ya va a oír lo que dijo Jesús con respecto a esto. Solo quiero terminar, dice aquí... Pues dice la segunda parte del versículo 2 dice, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el reposo, el sueño. El reposo, el sueño y el reposo es un don de Dios. Nadie dijo amén. El reposo y el sueño es un don de Dios. Es un regalo que Dios da a aquellos que ponen su esperanza en Él. Es un regalo que Dios da para aquellos que ponen su esperanza en Él. De saber que soy hijo y que no me va a dejar. Diga conmigo, yo soy hijo y tú no me dejarás. No, pero dígalo con convicción. Yo soy hijo y tú, oh Jehová, no me dejarás. El salmista decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es una promesa de Dios y nosotros somos justos no por nuestras propias obras de justicia, sino porque el Cristo de la gloria nos justificó a través de su poderosa sangre. Justificados pues por medio de Jesús tenemos paz para con Dios. Vea lo que dijo Jesús, y este no es un llamado a no trabajar, sino a que nuestro trabajo sea bendecido por Dios. Yo estaba leyendo esta porción y yo decía, Señor, permíteme explicarla bien, porque de aquí se puede agarrar mucha gente y decir, ya ve, hermano, que no hay que trabajar. Hay tanto joven hoy que en día que no quiere trabajar. Y hay unos que ya no son tan jóvenes, ahí tampoco quieren trabajar. Les gusta aquel coro que dice, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Y para siempre hay una excusa. No, es que muy lejos. No, es que muy cerca. No, es que el bus. No, es que... Vean lo que dijo Jesús. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Oiga esto. ¿Y quién de vosotros podrá ¿y quién de vosotros podrá por mucho que trabaje? Ahí dice que se afane o que trabaje, es lo mismo. Añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vea lo que dice más. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Oiga esto. Ponga ahí la palabra los gentiles, como la referencia es como los que no conocen de Dios. Porque Dios le estaba hablando a Israel, al pueblo que conoce de Dios. Pero él hace una comparación y dice en el verso 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? ¿Qué vestir? ¿Qué comer? Todo, por eso nos afanamos. Y nosotros hemos entrado, hermano, como hijos de Dios en ese mismo sistema. Nos afanamos por qué tener, por qué comer, por qué vestir. Esas son las tres prioridades del sistema del mundo. Sin embargo, Jesús dijo, esto buscan los gentiles, y a ustedes, pueblo de Dios, son hombres de poca fe también. Oiga lo que dice el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. El libro de los Salmos, estoy haciendo una comparación, el libro de los Salmos dice que en el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso quiere decir que Dios es nuestra prioridad, Dios es el centro de nuestra vida. En Mateo capítulo 33, 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. ¿Cuáles cosas? El que tener, el que comer y el que vestir, eso viene por añadidura. Es seguro que Dios va a abrir una ventana, es seguro que Dios va a abrir una oportunidad, es seguro que Dios va a abrir una escuela para que estudien, es seguro que Dios va a dar algún recurso para que nosotros sigamos en esta tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene de Dios? Cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida. Cuando Dios es mi prioridad, cuando todos los días, hermanos, antes, ¿cómo sé yo que estoy poniendo a Dios como prioridad en mi vida? Número 1, ¿cuántas veces al día oras? ¿Sales tú a tu trabajo sin tan siquiera a dar gracias a Dios? Lo primero que hacemos es levantarnos, cepillarnos, bañarnos, bueno, los que se bañan, ¿verdad? Y luego, hermano, vestirnos, ¿verdad? Y luego, hermano, salir en carrera, hermano, ahí. Y uno dice, Dios mío, ¿verdad? Y cubre con tu sangre. ¿Por qué? ¿Para que no te mates? Eso es interés, hermano. Señor, envíame a tu ángel. ¿Por qué? Que me cuides. ¿Y por qué? Especialmente si vas a 80, 90. El ángel, cuando llegas a 70 y 75, el ángel se bajó. Dice, no, yo no voy a ir con alguien que va violando la ley de Dios, ni de la de los hombres. Y allá va uno, hermano. Ay, y entonces, fácil. ¿Cómo sé yo que Dios es mi prioridad? Es el primero en mi vida. ¿Cuántas veces al día oro? ¿Cuántas veces antes de comer oro? ¿Ora usted por sus alimentos? ¿O usted de los que solamente va y come y... ¿O usted va a un restaurante? ¿Ora, hermano, usted de los que tiene pena orar en un restaurante? No, yo no he dicho, hermano, ir a hablar lenguas a un restaurante, ¿verdad? Profetizar a las naciones y no, pero dar gracias a Dios por tus alimentos. Se da cuenta cómo muchas veces Dios no es nuestra prioridad. ¿Cuánto tú le oraste a Dios antes de entrar al college? ¿Cuánto tú le oraste y le dijiste, Señor, por favor guíame, que este es el colegio correcto, esta es la carrera correcta, Señor? ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios, hermano, cuántos hijos vas a tener? No, hermano, los que Dios me dé. ¿Y cuántos sabes que es la voluntad de Dios? Aunque se muera la mujer, hermano, no importa.
qué gozoso ese hombre, ¿verdad? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios como padre? Con la disciplina que voy a aplicar a ellos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es poner a Dios, preguntarle a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es preguntarle primero a Dios de todos mis negocios. Señor, voy a invertir, Señor. Voy a empezar una empresa, Señor. Esta es la empresa que necesito emprender, Señor. Y Él te va a decir, sí, hijo mío, estás listo, estás preparado. Bueno, porque a veces uno se avienta en una fe ciega y Dios no quiere que tengamos una fe ciega. Nunca Dios le pidió, hermano, a un profeta que se metiera con una fe ciega. Siempre le descubría, siempre le decía, este es mi plan, este es mi negocio, esto van a hablar. Y hermano, y yo creo que Dios habla en este tiempo. ¿Alguien cree que Dios habla en este tiempo? Dios habla en lo íntimo de tu corazón. Dios habla a tu esposa. Dios habla a nuestros hijos. Claro que sí. La Biblia sigue diciendo, estas cosas buscan los gentiles y por eso se afanan. Quiero ir rápidamente en un pasaje que me interesa, que solamente voy a concluir con Mateo 34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús no nos está diciendo que nos volvamos haraganes. Jesús no nos está diciendo que dejemos de soñar. ¿Cuántos tienen proyectos? A corto, mediano y largo plazo. ¿Cuántos tienen proyectos? Qué bueno. Usted debe de tener esos 3 proyectos en su vida. Proyectos a corto, mediano y largo plazo. Porque si usted no tiene proyectos en su vida, usted nunca va a hacer nada. Es como aquel que dice, quiero un carro. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Yo voy a empezar a orarle, Señor, provéeme. Yo no quiero trabajar más, Señor. No, yo aprendí hace muchos años a través de un pastor que me decía, la gente ora mal, le dice, Señor, dame trabajo, y el Señor te da trabajo, pero nunca te aumentan, nunca te dan un buen salario. Entonces le decía este hombre, ¿cómo hay que orar, Señor? Dame un buen trabajo, donde trabaje menos y que mis ganancias sean mucho más. Eso es una bendición de Dios. Así necesitamos empezar a orar, porque el misterio de trabajar no es tener dinero, sino que el dinero sea productivo en nuestras manos. ¿Alguien dice amén a eso? Que el dinero se pueda sostener, que el dinero se pueda tener, maniobrar. Yo lo tengo que manejar. Pero cuando entra el dinero en nuestras manos, uno dice, tengo tanto, dice, y de repente no tengo nada. ¿Qué pasó? Es porque Jehová no estaba ahí. ¿Qué pasó? Puede ser que no lo bendijiste. Y el 10% maldijo el 90%, ¿puede ser eso? Puede ser eso. Como digo, ¿verdad? Hay muchas bases sobre que hablar sobre eso. Pero el misterio está en tenerlo y retenerlo. Ese es el misterio. Isaac enfrentó un problema. Isaac, el hijo de Abraham, y aquí es donde yo voy. Por casualidad, ¿alguien sabe cuál era el negocio de Abraham? ¿Cuál era el negocio de Abraham? Exacto. Abrir pozos. Y esa fue la profesión que aprendió su hijo Isaac. Y usted dirá, abrir pozos, pues, ¿verdad? Claro, porque California, hermano, y la tecnología que hoy tenemos no nos cuesta abrir pozos, ¿verdad? Pero abrir pozos en los tiempos de Abraham, en el desierto, allá en Irak, esa era otra onda. Aquel hombre tenía una ciencia de parte de Dios, tenía un conocimiento que cuando él decía, vamos a abrir aquí un hoyo, aquí hay agua, decía Abraham. Allá se ve más húmedo, allá no, aquí decía Abraham. Y ponía a sus siervos a pegar a grandes escarpadas, hermanos, a ver cómo hacían. Y de repente había agua. Pero Isaac, fíjense que yo estaba leyendo Génesis, y Isaac tuvo muchas cosas que se parecían a su papá. Incluso casi cae en el mismo pecado que cayó su papá. Porque también él mintió con relación a su esposa. También él dijo que era su hermana por temor.
Pero cuando Él abre ciertos pozos, y aquí estoy hablando del afán, estoy haciendo énfasis en el afán, y estoy haciendo énfasis en retener las riquezas para nuestra familia. No solamente el bienestar familiar, sino también en retener las ganancias que Dios nos da. Ve lo que dice, voy a ir un poco rápido con la lectura porque no quiero ser muy extenso este día. Dice, hubo un hambre en la tierra, además del hambre que hubo anterior, que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate. Lo mismo que hizo Abraham. Abraham descendió a Egipto. Pero Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia. Mire, hermano, número uno, yo quiero parar ahí y decir algo. Cuando nosotros ponemos a Jehová como la base de nuestra vida, tal vez nosotros como padres no veamos el resultado de las promesas de Dios. Pero quiero decirle, hermano, algo que decía el hermano hoy, citaba hoy el hermano Florentino, decía, Dios no es hombre para que mienta. Quizás nuestras generaciones van a ver el fruto de lo que nosotros le fuimos fiel a Dios. Porque Dios le está diciendo a Isaac, yo voy a confirmar la promesa que le hice a tu padre. Mire la gran, hermano, la gran importancia de poner nosotros como padres, hermano, nosotros como jefes de hogar, a Dios como primer lugar, porque quizás nosotros nos muramos y quizás no veamos la casa con la que soñamos, pero qué lindo, hermano, que a causa de la fidelidad y de haber puesto yo a Dios que es mi esperanza y al Altísimo por mi hacedor, sé que puedo abrir camino para mis generaciones, no solamente para la primera, sino para la tercera, la cuarta y hasta 1000 generaciones, porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Dios le dijo, ¿cuántas veces yo no le he dicho a ustedes, jóvenes? A ustedes, especialmente a ellos. Tú estás recogiendo lo que tu papá sembró. Tú estás recogiendo lo que tu papá sembró. Pero tú tienes que sembrar para tus generaciones. Tú tienes que sembrar para tu hija, para que cuando crezca le vaya bien, para que cuando crezca Dios le abra oportunidades. Quizás tú no estás viendo tus mejores días. Abraham lo único que vio fueron sequías. Abraham lo único que vio era una tierra de lejos que nunca pudo llegar. Pero su hijo la heredó y su tercera generación la poseyó. Y de pasado, hermano, años llegaron a ser los grandes del Medio Oriente. Y hasta el día de hoy, hermano, nadie los saca de ahí. Todas las naciones los tienen rodeados. Todos son sus enemigos. Y no hay como Israel. Es una de las primeras potencias nucleares, hermano, de armas, de fuego, hermano. Todo el mundo le compra armas a Israel. Son poderosos. Dios cumplió su promesa. ¿Crees tú que Dios no va a cumplir la promesa contigo? Si le pones a Él por el primado de tu vida. Le dice más, le dice, a ti te daré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré la descendencia a estas tierras, y tus simientes serán benditas en todas las naciones de la tierra. Verso 5 dice, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Oiga esto. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que estos hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es hermosa de apariencia. Y sucedió que después de haber estado ahí por largo tiempo, oiga, algo que me llama la atención es esto, que Dios cuidaba de este hombre. ¿Por qué? Porque siempre hay un temor de perder la familia. Porque siempre hay un temor de que algo pueda pasar. No sé si usted tiene un temor y ojalá que no, porque nuestro Dios cuida de nosotros. Pero la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero Isaac tenía el mismo temor que su padre. Pero sabe, hermano, cuando nosotros somos temerosos de Dios, Dios no va a dejar desamparada a ninguno de sus hijos ni ninguna de sus hijas. ¿Alguien dice amén a eso?
No va a dejar que la iniquidad entre. No va a dejar que la iniquidad entre. Dice más. Dice, y sucedió después de que haber estado ahí a lo largo del tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues trajiste? ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera a causa de ella. Y Abimelech dijo, que ¿es esto lo que nos has hecho? Porque alguno de mi pueblo fácilmente pudiera haber acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Dios cuidando su simiente. Y dice, y sembró, oiga esto, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños y ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos, oiga esto, aquí es donde empieza, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Aquí es donde empieza una pelea, hermano, de poder. ¿Por qué es necesario que tengamos a Dios como vigilante? Porque tarde que temprano va a llegar el filisteo a querer tapar, a querer obstaculizar tu bendición. Tarde que temprano, los filisteos que son enemigos del espíritu, hermano, van a llegar a querer tapar tu bendición. Pero tú no te puedes poner a pelear con los filisteos. Tú no te puedes poner a pelear con tu jefe. Tú no te puedes poner a insultar al CEO de la compañía. No. Es Dios quien va a luchar por ti. Es Dios quien va a quitar al CEO. Es Dios al que el hermano me decía, hermano, yo tenía este problema. Empezamos a orar por el problema del hermano y de repente me viene, hermano, me cambiaron a mi supervisor. Te cambiaron supervisor de una empresa como la que él trabaja. No es estar cambiando, hermano, al que barre. No, estamos hablando de un supervisor de una corporación grande. Para que eso suceda, hermano, tiene Dios, el dedo de Dios tiene que estar metido ahí. La mano de Dios tiene que estar metido ahí. Pero van a venir los filisteos. Pero ¿qué pasa? Dice que empezaron a tapar los pozos. Dice el verso 16, entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de ahí, acampó en el valle de Gerar y se estableció ahí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua, oiga esto, que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos lo habían cegado, pues después de la muerte de Abraham les puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo de Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, y por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso le llamó Rehoboth, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperarnos en la tierra. De allí subió a Beerseba. Y el Señor se le apareció en aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Una vez más, Dios confirmando, no, dos cosas. Yo soy tu Dios, pero también fui el Dios de tus padres. Yo fui el Dios de tu padre. Quizás el Dios de tu padre no era el Dios del cielo. Pero al venir tú has erradicado, hermano, tú has cortado cualquier lazo de iniquidad que hay. Así como Abraham cortó su lazo de iniquidad. Quizás tú eres la primera generación y Dios va a confirmar el pacto contigo. Alguien puede recibir esta promesa, tú vas a ser un hombre próspero, tú vas a ser una mujer próspera en este país. Alguien puede regocijarse mucho más de eso, tú vas a ser un hombre próspero, una mujer próspera. Tus generaciones mirarán mejores días de las que tú has visto.
Dios confirmará el pacto que ha hecho contigo, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Ellos habitarán casas que nunca imaginaste, a causa de lo que está pasando en este día en tu vida. Voy a ir un poquito más rápido, quiero llegar a un punto. Oiga esto, es una bella historia. Dice en el verso 24 dice, y el Señor se le apareció, lo que leí. Verso 25 dice, y él, oiga esto es poner a Dios como el constructor, como el vigilante, como todo, el primado en mi vida. Porque cuando aquel hombre llegó a aquel lugar, ya no fue lo primero que hizo, fue cavar un pozo. Porque cada vez que él empezaba cavando el pozo, venían los enemigos y lo tapaban. Cuando él empezaba a hacer la tienda, hermano, era lo primero que él hacía la tienda y después cavaba un pozo. Perdón, la historia de esos tiempos era así: primero cavaban el pozo, porque si había agua, construían la casa. Y si había casa, entonces construían el altar. Pero en esta ocasión, Isaac cambió las cosas. Dios se le aparece en el camino y le confirma un pacto. A razón de verse Dios encontrado con Isaac, Isaac cambia el orden de su vida. Dice en el verso en el verso 28, perdón, ¿alguien tiene dónde me quedé? 25. Y dice, y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el verso 24, y te voy a confirmar el pacto por amor a tu padre. Dice, y él, Isaac, construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda. Oiga, el orden lo cambió. ¿Qué hizo primero? ¿Se fija cómo había venido el orden? Primero él cavaba el pozo, después la tienda y después el altar. Era un hombre temeroso de Dios, sí, era un hombre temeroso de Dios. Pero cuando Dios se le aparece y le confirma, dice, yo me imagino que recibió revelación. Y dice, no, voy a cambiar el orden. Y ahora el orden es, voy a hacer el altar, después la tienda. Y fue el último pozo que nunca tuvo enemigos. Y ahí vivió. Pudo tener vida. Si hay agua, hay vida. Si hay vida, hay prosperidad. Y aún hasta tus enemigos vienen y te dicen, hey, permítenos habitar contigo. Aún tus enemigos, aquellos que te echaron, hermano, aquellos que te maldecían, ahora dice, hey, ven y ayúdanos, ven y queremos que tú seas partner de nosotros. Aún aquel familiar que te sacó, hermano, que te expulsó, porque hay muchos que les ha pasado eso. Dice, no, y todavía siguen llorando. Cuando yo llegué, me echaron, mi tío me echó, mi abuela no me quiere. Sí, hermano, si me quiere el Dios del cielo, con eso estoy completo. Alguien puede decir gloria a Dios. Dios no te va a dejar en la calle. Dios no te va a abandonar. Dice la Biblia que aquel hombre hizo el altar. Oiga eso, interesante. En verso 25 dice, y él construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Nosotros primero buscamos trabajo, cuando llegamos a una ciudad, luego buscamos a dónde vivir y luego, lo último, voy a buscar una iglesia. Cuando alguien se mueve de estado, ¿sabe por qué se mueve? No porque haya un avivamiento en otro estado. ¿Por qué se mueve? Porque aquí no hay trabajo. Esta gente dice, no, me voy a mover para Atlanta. No sé, mucha gente se movió para Atlanta hace como 3, 4 años. Ya en Atlanta hay alguna iglesia, hay algún avivamiento. Decía yo, no, es que allá hay trabajo. ¿Qué me importa si no hay donde congregarme? Eso es lo último. ¿Por qué? Es que yo a Dios lo adoro en la casa. Pero ese no es el orden. Ahí ya arruinó las cosas, pastor. Tan bonito que iba, ¿verdad? Tan lindo las promesas y
¿verdad? Que Dios me va a prosperar. Sí, hermano, todo eso sí, pero si cambias el orden, al orden de Dios, primero el altar, después la tienda y después el pozo. ¿Alguien le quiere entrar a ese orden? Ese es el orden de Dios. ¿Quién dice, Señor, yo voy a hacer un altar? Yo haré un altar para ti, Señor. El altar, mire hermano, había un hombre que yo conocí que andaba buscando una casa de 5 habitaciones y él solo ocupaba 4 para vivir tranquilo, incluyendo su oficina. Y entonces no la encontró a donde él quería, entonces mandó a hacer un cuarto. Y entonces la gran pregunta mía es, porque comenzamos a platicar y a hacernos amigos, y yo descubrí que él era un cristiano, un americano, y entonces a mí me impactó lo que él hizo. Entonces él me dijo, cuando él supo que yo era cristiano también, me dijo, ¿sabes para qué quiero este cuarto en realidad? No es para el guest, me dijo, no, ese no es para el huésped. Entonces yo le dije, ¿para qué? Aquí, este es mi lugar, esta es mi habitación con Dios. Aquí voy a tener música 24 horas del día, para en cualquier rato que yo venga, yo poder entrar, que nadie me moleste, a entrar en comunión con Dios. Qué bueno que él tenía el recurso para hacerlo, ¿verdad? Quizás usted no tenga, y yo tampoco tengo, para mandar a hacer una recámara para Dios. Entonces, él se inspiró en el tabernáculo de David. Me dijo, porque David, y me empezó a contar toda la historia. Oh, interesante, le dije yo, qué bueno. Yo he conocido paganos, hermano, hijos de las tinieblas, que gastan miles y miles en sus dioses. Ya le he contado yo de aquel hombre que le fuimos a hacer un patio. Ahí andaba mi amigo. Ya, no sé si te has de acordar, pero allá por la Sunset Plaza para arriba. Estábamos haciendo un gran patio allá arriba. Y el patio que este hombre estaba haciendo, y habían puesto un montón de banderas, era en honor a su Dios, un elefante con una pata cruzada así. Ahí tenía un elefantito así. Me daban ganas de agarrarlo a patada, mandarlo a la basura, hermano. Pero dije, yo voy a hacer que aquí me metan preso, dije, por andar aquí de valiente. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos un altar a Dios? ¿Cuántas veces al día oramos? ¿Cuántas veces? Solo si estamos en la gran tribulación, a cada rato va, Señor, ayúdame, no encuentro trabajo, Señor, ahorita, papá, revélate con poder. ¿Cuál revélate con poder? Si la cosa es, si es siempre ha sido tu Dios, como aquel gran rey, hermano, que cuando Isaías le dijo, ordena tu casa porque de cierto morirás. A mí me impacta, hermano, el carácter de este rey, que Ezequías se volteó a la pared y se levantó. No salió corriendo, sino que se dio la vuelta a la pared y le dijo, acuérdate, Señor, le dijo. Acuérdate por tu misericordia, acuérdate de cómo yo he sido, le dijo, con tu pueblo, y cómo he sido yo de recto de acuerdo a tus caminos. Wow, hermano. Ese hombre vivía para Dios todos los días de su vida. Y entonces en el patio iba Isaías caminando hacia afuera del palacio, cuando Dios le dice, regrésate y háblale, dile al rey que le serán añadidos días, 15 años más a sus días. ¿Sí? Se le alargaron los días a causa de que aquel hombre dijo, pero usted se imagina un hombre pagano, un hombre que no se acuerda de Dios, y ahora, Señor, acuérdate, sí me estoy acordando, mejor ni me acuerdo, le dijera a Dios, ¿verdad? Mejor ni me acuerdo, mejor quedemos así, mejor, ¿verdad? Pero qué lindo, hermano, acuérdate, Señor, de cómo te he servido, acuérdate de cómo yo he sido de fiel en tu casa, acuérdate de mis diezmos, acuérdate de mis ofrendas, acuérdate, Señor, de cuán fiel he sido en mi trabajo, Señor, acuérdate. Es que el pedirle a Dios no es cuestión de una oración, es cuestión de una vida, es una cuestión de un pacto que has hecho con Dios. Es de vivir todos los días, como decía Elías, hermano. Elías y Eliseo aprendieron dos cosas. Por supuesto que Elías se le enseñó a Eliseo, pero Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero ¿cuál es tu presencia? Isaac cambió el orden.
Primero el altar, después la tienda y por último el pozo. Entonces vinieron sus enemigos. ¿Se acuerda quién lo había echado? Abimelec. Abimelec le había dicho, vete de aquí, ya no te quiero. Así como nos han dicho a nosotros, vaya, los aleluyas aquí no los queremos, porque los aleluyas hacen mucha bulla. ¿Cuántas veces nos han echado, hermano? Pero cuando Dios nos prospera, hermano, ahí es otra onda. No, ya cuando somos el jefe en la compañía, el que te hacía la vida imposible, ahora, hermano, tú se la vas a hacer posible. Porque Él te la hizo imposible, ahora tú se la vas a hacer posible. Porque no se trata de pagar mal por mal, se trata de bendecirlo. Miren lo que hizo este hombre. Yo con esto termino, se lo prometo. Deme 40 minutos, termino, démelo. No, vea lo que dice, y en el verso 26, dice, entonces Abimelec vino a él desde Gerar, y su consejero Ahuzat con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo, Isaac, ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis, y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que dijimos, haya ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, y que no nos harás ningún mal. Oiga esto, así como nosotros no te hemos tocado, y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz, tú eres ahora el bendito del Señor. Alguien dice, yo soy el bendito del Señor. Tus enemigos vendrán a hacer paz contigo. Tus enemigos vendrán a hacer paz contigo. Aquellos que te aborrecen por alguna causa. Aquellos que te han hecho, hermano, sin tener nada. Vendrá el tiempo de la restitución para nosotros. Quizás hemos perdido pozos. Quizás nos taparon los pozos. Pero este es el tiempo de reclamar nuestros pozos. Y ve lo que dice, entonces, tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces Él les preparó un banquete y comieron y bebieron y se levantaron muy de mañana e hicieron un mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió a ellos y partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron e informaron acerca del pozo que había acabado y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por el nombre de la ciudad, Berseba, hasta hoy. Yo quiero bendecirle con esta palabra. Cuando nosotros ponemos por el Señor como nuestra base, es la primera base que debemos de tener. Si no tenemos, aunque tengamos las demás bases, nuestra vida será prosperada. Y aún nuestra esposa o nuestro esposo será guardado por Dios. Nuestros negocios prosperarán. Nuestras generaciones mirarán la confirmación de nuestros pactos con Dios. Cada vez que tú traes una ofrenda a Dios, cada vez que tú sirves a Dios, cada vez que tú haces un pacto con Dios y lo cumples, Dios se acordará de ese pacto y de esa promesa en las generaciones que vienen. Y cuando ordenamos el orden de Dios en nuestra vida, primero el altar, luego la tienda, que es la familia, y luego el trabajo, entonces Dios permitirá que aún nuestros enemigos vengan y quieran hacer paz con nosotros. Esta tarde, hermanos, ¿por qué no le decimos, Señor, derrama de tu dulce miel, Señor? Derrama de tu dulce miel, derrama de tu dulce bálsamo, Señor, en mi corazón.